a Retina Informativa, mi nombre es Yanela Pulcha y los acompañaré en la jornada de hoy. Empezamos de inmediato con la información. Está con nosotros Renzo Cóndor, él es bibliotecólogo de profesión de la Universidad San Marcos y actualmente trabaja como analista de recursos de enseñanza en la Dirección de Conocimiento de la UPC. Además es asesor de tesis. Buenos días, Renzo. Para las personas que tal vez no tienen conocimiento, ¿nos puedes explicar qué es una tesis? La tesis es un documento muy importante porque es el documento que representa al estudiante que ha llegado a alcanzar un nivel en este grado, en este caso el del grado de bachiller, cuando es en el pregrado, ¿no? Más adelante podrá ya ser el magíster o maestro y más adelante incluso el doctorado. ¿Cuál es la función de un asesor? ¿Qué es lo que le brinda al estudiante? Sí, la función del asesor es sumamente relevante en el trabajo académico porque es quien le brinda al estudiante o le da a conocer aquellos errores en los que posiblemente está cayendo, cómo puede mejorar el trabajo académico quizás en función, desde el inicio, ¿no? Cuando un estudiante comienza a revisar el estado del arte, y por ahí comienza a describir su marco teórico, hay mucha literatura, entonces el estudiante puede verse rebasado. Ahí funciona mucho el criterio, la directriz de por dónde va el asesor para que el estudiante pueda tomar las mejores decisiones dentro de un tiempo corto. También no es la idea, y ante eso yo me he enfrentado también con diversos estudiantes que quieren hacer algo muy grande, que es un problema que puede ser aplicado quizá por una tesis de maestría o incluso de doctorado, pero estás haciendo la de pregrado, entonces hay que aplicar lo que se ha estudiado en los ciclos previos, y para eso es muy importante la función del asesor, ¿no? Desde el aspecto metodológico, pero también desde el aspecto ya técnico del área en el que tú te desenvuelves, ¿no? Y tal es así, pues, que hoy en día también la legislación peruana contempla que el asesor de tesis es un contributor, le llaman, ¿no? Advisory. Advisory. Entonces, en la metadata de los registros, por ejemplo, que están en RENATI, ¿no? El Repositorio Nacional de Tesis, aparecen los asesores de tesis con esta categoría, ¿no? Que es la de advisory. Es muy importante tener en cuenta ese rol fundamental del asesor, teniendo como eje el trabajo de investigación del estudiante, ¿no? Últimamente hemos escuchado mucho el término Turnitin. ¿Nos puede explicar cómo funciona este sistema? Sí, bueno, el Turnitin es una herramienta tecnológica que es, digamos, la herramienta tecnológica líder a nivel mundial para entre comillas, detección del plagio. Ellos se venden como una plataforma sobre la cual los docentes y las instituciones educativas pueden detectar indicios de un tema de originalidad, ellos le llaman así, porque del Turnitin tú no obtienes un reporte de plagio, ¿no? Como quizás marqueteramente puede llamarse, sino que es un reporte de originalidad que da pie a que el asesor, en este caso, pueda revisar en conjunto con el estudiante algunas secciones del trabajo académico en los que posiblemente hayan oportunidades de mejora para las citas y las referencias. Entonces, en sí deberíamos ver al Turnitin no como un enemigo, sino como una plataforma más bien que nos permite a nosotros mejorar nuestro trabajo de investigación, nos permite pulirlo al punto de que pues podemos presentarlo y dar a todas luces que no hemos cometido ningún indicio de plagio, ¿no? Entonces, Y lo que se acaba de descubrir ahora del OCB, ¿por qué el OCB tiene tantas tesis? ¿Cómo podemos explicar eso? ahí es muy claro identificar, Ángela, que las universidades privadas, y bueno, hablo también desde una universidad privada porque trabajo ahí, uno de los indicadores muy importantes es lo que le llaman el enrollment. ¿Qué quiere decir esto? Que se evalúa la cantidad de estudiantes que ingresan ciclo a ciclo, porque finalmente es una empresa privada con fines de lucro, ¿no? Entonces, eso no está prohibido en el Perú, es parte de las reglas de juego que existen. Lamentablemente, algunas empresas educativas abusan de la ley y simplemente tienen estos números tan tristes que has mencionado hace un momento, ¿no?
84.800 tesis es un número exagerado, es un número claramente exagerado en donde se ha lucrado abiertamente con la educación de muchos estudiantes que posiblemente, eh, bueno, por los indicios, lo diría, y por los indicios que se han visto en diversos reportajes, habría un caso ahí también de temas de compra de tesis o de jurados incluso que no son realmente jurados de tesis y terminan siendo lo que es un trabajo de investigación, producto de un esfuerzo estudiantil, termina siendo un proceso administrativo por el cual hay que pagar. ¿Qué piensa usted sobre los cambios que se van a hacer en la SUNEDU? Ahora, con la nueva coyuntura también es bastante incierto, ¿no? Es bastante incierto, las universidades se han estado fortaleciendo, los indicadores, por ejemplo, de investigación a nivel nacional han mejorado, entonces no sabemos cómo estos cambios ahora van a afectar de cara al futuro. Es bastante triste lo que mencionas, quizás es un paso para atrás, pero estamos muy resueltos a que la situación pueda cambiar y que pues la investigación continúe en beneficio de la sociedad, que finalmente para eso es las universidades, ¿no? Más allá de formar eh, profesionales exitosos, que también es en beneficio siempre de la sociedad. Por eso fueron creadas originalmente las universidades y ese es el objetivo último que deben perseguir. Muchas gracias, Renzo, por la entrevista. A continuación les presentamos el ranking de tesis según la RENATI, el Registro Nacional de Trabajos de Investigación que está a cargo de la SUNEDU. Empezamos en la Universidad Católica. Esta universidad tiene 105 años desde su creación y ha acumulado hasta el momento 18.595 tesis. Seguimos con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta universidad tiene 471 años desde su creación, es la más antigua de América Latina y hasta el momento tiene 17.501 tesis. La Universidad Privada del Norte, con 25 años de creación, tiene 11.961 tesis hasta el momento. La Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, con 146 años de creación, tiene 9.214 tesis. Y por último, y la que ha despertado el asombro de varios, la Universidad César Vallejo, con 31 años de creación, ha acumulado 84.804 tesis. Bueno, ahí tenemos un panorama del nivel de investigación que manejan las principales universidades del país, nivel que se ve reflejado en la cantidad de tesis que producen. Se espera que en los próximos años no aumente solo la cantidad, sino la calidad de las tesis. El futuro de las universidades es incierto debido a los cambios que se produjeron este mes por parte del Congreso. El licenciamiento es un filtro que la SUNEDU implementó para medir la calidad de la educación en el sistema universitario. Sin embargo, algunas de estas universidades sin licencia estarían a la espera de recibir el visto bueno para reabrir sus puertas. El Perú es uno de los países latinoamericanos en tener más de 140 universidades en diferentes ciudades. Desde 2019, la SUNEDU denegó el licenciamiento a más de 42 universidades y 2 escuelas de posgrado, dejando a miles de alumnos sin estudios y sin posibilidades de continuar una carrera. Sin embargo, el 4 de mayo del presente año, el Congreso aprobó el proyecto de ley que cambiaría el curso de la SUNEDU frente al otorgamiento del licenciamiento y aprobación de programas. Esta ley promueve eliminar los estándares de elección de los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU. Pero, ¿quiénes votan a favor o en contra para la elección de estas personas? Según la ley, los directivos de las universidades tendrán la potestad de elegir a los próximos miembros, que estaría conformado por 2 representantes de universidades estatales, uno de las universidades privadas, uno del CONCITEC, uno del CINEACE, uno del MINEDU y otro del Consejo de Decanos de Colegios Profesionales del Perú. De esta manera, algunos congresistas tendrían vínculos dentro de la SUNEDU para beneficio propio, como Alex Flores y Waldemar Cerrón, aliados a la Universidad del Centro, o Esdras Medina, vinculado a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Es decir, universidades como Telesub del cuestionado José Luna Morales amenazaría con seguir impartiendo educación superior a los jóvenes, pese a los escándalos por su falsa infraestructura,
los pagos ilícitos a exdocentes y su pésima contratación de profesores sin grados superiores. En la avenida 28 de Julio se encontraba la Universidad Telesub, muy cuestionada por su calidad de estudio. Actualmente solo queda la fachada del imponente edificio, que se convertirá en un policlínico. Otra universidad que amenazaría con retomar acciones sería la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que tuvo 55 años de prestigio hasta el cierre de sus instalaciones en el 2019. A pesar de incumplir diversas condiciones básicas de calidad y tener denegada la licencia, podrían volver a impartir clases de educación superior. Incluso universidades como José Carlos Mariátegui de Moquegua siguen enseñando a alumnos matriculados antes de su situación con el licenciamiento. Sin embargo, no puede aceptar estudiantes nuevos y sus filiales cerraron de manera definitiva. Más de 232.000 alumnos se quedaron sin estudiar por el cierre de estas universidades. La universidad que dejó a más alumnos sin estudios superiores fue las Salas Peruanas con 65.000 estudiantes. Pero ¿cómo es el ámbito laboral para estos chicos que sí culminaron sus carreras en una universidad sin licencia? Para la analista de reclutamiento y selección Stephanie Salas Moreno, una entrevista sería lo óptimo y necesario antes de evaluar la situación de estos jóvenes. Pero las universidades no es que te va a determinar que tengas el éxito profesional ni nada por el estilo. Va a nacer más de uno mismo cuál es su ambición laboral, cuál es su ambición profesional ya dentro de la cancha, mejor dicho, ¿no? En los últimos días, el caso de la Universidad César Vallejo generó ciertos cuestionamientos en la revisión de trabajos de investigación profesionales. De esta manera surgen las dudas sobre los profesionales si deberían ser contratados y si deberían denegar la licencia a la universidad. Todo por el tema de las tesis, por todo eso. Yo he seleccionado personal de ahí. ¿Y para qué? Las personas que han quedado seleccionadas conmigo para estas posiciones se han adaptado muy bien. Hasta el día de hoy sé que siguen trabajando en las empresas donde yo los seleccioné. Sé que han tenido línea de carrera porque tenían las habilidades. Sin duda, el futuro de los jóvenes es incierto. ¿Qué deparará la nueva jurisdicción de la SUNEDU? ¿Y cómo cambiaría el rumbo de estas universidades sin licencia? Solo queda esperar que la educación superior no se convierta otra vez en un acto lucrativo. Y luego de varios meses, la ley universitaria fue modificada tras la reciente aprobación de la llamada Ley de Autonomía e Institucionalidad Universitaria. Conoceremos cuál es la problemática que hay detrás de estos cambios y por qué SUNEDU podría ser debilitada. El informe de Leonardo Pantoja. En el 2014, la reforma universitaria dio un paso importante con la creación de SUNEDU, una entidad autónoma que reemplazó a la antigua Asamblea Nacional de Rectores. Al día de hoy, SUNEDU ha negado la licencia a 50 universidades. Pero, ¿qué es SUNEDU y por qué es tan importante? La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria es un organismo público encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad educativa, con la potestad de aprobar o negar la licencia a universidades. Un regulador que es una institución autónoma de todos los intereses, incluido del propio Ejecutivo, porque la SUNEDU es autónoma también del Ministerio de Educación, para poder tomar las decisiones sobre la base de una evaluación técnica de todo lo que implique que tenga que ser analizado y de esa manera garantizar su legitimidad, ¿no? Sin embargo, desde hace unos meses SUNEDU se encuentra en medio de una disputa, y es que el pasado 4 de mayo el Congreso de la República aprobó en segunda votación un proyecto de ley que pretende restablecer la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas. Pero, ¿en qué consiste este cambio? Básicamente cambia la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU para que los rectores de las universidades públicas y privadas tengan representación en dicho consejo. En este momento, 5 de los 7 miembros son por concurso público. Y lo que acá señala la ley, hay que leer la ley que presenta para la segunda votación, es que en realidad los diferentes representantes son eso, son representantes, no pasan por un concurso público. Y ese es el punto por el cual esta ley ha sido muy cuestionada. El exministro de Educación Martín Benavides, quien está en contra de la ley, insiste que este cambio es innecesario. Los requisitos para ser
elegido como miembro del consejo directivo, ponen mucho énfasis en la experiencia académica, en la experiencia de producción de investigación, en la experiencia de gestión. Las marchas y protestas no se hicieron esperar. Grupos de estudiantes, maestros y padres salieron a las calles en diferentes regiones del Perú. Los grandes lobbies ahí en el Congreso de la República tienen sus universidades particulares, universidades privadas, y hay mucho dinero de por medio. Asimismo, las propias universidades se han manifestado en contra de esta ley. La Universidad Católica, en representación de la Asociación de Universidades del Perú, ha publicado un comunicado rechazando los proyectos que atentan en contra de la calidad y verdadera autonomía de las universidades. Las propias universidades se han manifestado contra todo sentido corporativista a favor de que el Estado la supervise con plena autonomía. Sería difícil imaginar esto en otros gremios, que los transportistas pidan a la Sutran mayor fiscalización o que los banqueros exijan a la SBS que aseguren la calidad de sus servicios. Y si esta modificación de la ley universitaria es tan perjudicial para el país, ¿por qué 68 congresistas la apoyan? ¿Cuál es el beneficio común? El congresista José Cueto de Renovación Popular, quien votó a favor, nos comenta sus motivos. Es que se va a permitir con este nuevo director de policía hacia ahí puesto, que pueda verificar efectivamente que todas las universidades hayan sido licenciadas adecuadamente. Porque no se ha dicho que el anterior SUNEDU han calificado o han licenciado inclusive universidades, entre comillas lo voy a poner, que solo son fachadas. Además, Cueto ha señalado que existen intereses de poder por parte de quienes rechazan estas modificaciones. Lo que sucede es que cuando empiezas a cambiar estas cosas, estos cupos de poder, saltan pues justamente todos los involucrados, todos los que han estado durante muchísimos años, ¿no?, viviendo de estas asesorías, de estos millones, pero son millones, ¿eh? Se llevan en asesorías la mayoría de las cuales eran totalmente inútiles. El congresista Esdras Medina, principal impulsor de esta ley, ha señalado que se está realizando una campaña de desinformación en contra de estos cambios, divulgando mentiras y falacias, que no habrá un retroceso en la calidad educativa y no se regresará a la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces, ¿quiénes realmente se benefician o perjudican con esta ley? Recordemos que el Ejecutivo realizará una evaluación y, de ser necesario, realizará las observaciones correspondientes. Mientras tanto, los avances de la reforma universitaria se encuentran en pausa, con el riesgo de perder lo que tanto nos costó conseguir. El último escándalo de plagio del presidente Pedro Castillo ha dado pie para recordar algunos otros casos en los que fueron involucradas figuras de la política peruana como también del extranjero, que fueron muy sonadas en su tiempo. Veamos la siguiente nota. Tras el controversial caso del plagio en la tesis del presidente Pedro Castillo y su esposa Lidia Paredes, es inevitable preguntar si hubo otros famosos que hayan incurrido en la misma falta. El ex candidato presidencial César Acuña ha tenido 3 acusaciones de plagio descubiertas en el 2016. El primer incidente fue su tesis doctoral presentada a la Universidad Complutense de Madrid, en la cual se identificó textos copiados de un informe de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. El segundo plagio fue descubierto por la revista Caretas e involucró a su tesis para la maestría realizada en la Universidad de Lima. Dicha institución no dudó en retirar el documento de su repositorio. El tercer caso fue identificado por el diario El Comercio. Acuña había publicado bajo su nombre la 3ª edición del libro Política Educativa, Conceptos, Reflexiones y Propuestas, que fue escrita por Otoniel Alvarado. Dicha edición fue publicada en el fondo editorial de la Universidad César Vallejo. Pero los plagios no son exclusivas de las tesis. En el 2015, el entonces alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, fue acusado de plagiar párrafos del documento El Problema Vial en el Perú, elaborado por estudiantes de la Universidad de Piura y publicado el 9 de junio del 2013. Castañeda Locio utilizó textos de este documento para sustentar la construcción del polémico bypass de la avenida 28 de Julio. En ese mismo año, se descubrió que el expresidente de la República, Alan García, había plagiado el 32% de su plan de gobierno, en base a los planes de otras instituciones del Estado,
como es el caso del Ministerio de Energía y Minas. Y el Poder Legislativo no es ajeno a esta mala práctica. La congresista Natalie Condori del partido Alianza para el Progreso presentó un proyecto de ley donde incluyó fragmentos copiados de Wikipedia. No obstante, el plagio ha tenido casos internacionales que captaron la atención del mundo. Entre ellos se encuentra Karl Gutenberg, quien en el 2011 tuvo que dimitir al cargo del Ministerio de Defensa alemán al encontrarse plagio en su doctorado de la Universidad de Beirut. Y otro caso involucra al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En 1988 se descubrió que su discurso de campaña tenía similitudes con el realizado por el británico Neil Kinnock. Y además, se reveló que Biden plagió durante su primer año del Colegio de Leyes de la Universidad de Siracusa. Debido a este escándalo, Biden tuvo que renunciar, en el entonces, a la candidatura del Partido Demócrata. Y así como estos casos, se suele recordar a los plagiadores, pero hay que tener en cuenta que el plagio es un delito y hay autores que sufren de esta mala práctica. Y, en consecuencia, su trabajo no es recordado por su valor académico, sino por el escándalo. Los últimos sucesos han provocado que muchas personas se cuestionen cuál es la situación del sistema educativo en el Perú y cuáles serían los principales problemas a los que se enfrentaría un estudiante recién egresado frente al mundo laboral. El panorama completo en el siguiente reportaje de Brian Selvallo. Acabar una carrera universitaria y posteriormente titularse es más que un logro, pues son los frutos de la dedicación y esfuerzo que hizo el alumno a lo largo de al menos 5 años. Sin embargo, tras los escándalos de las tesis adulteradas y plagiadas de parte de algunos representantes de la patria, nos trae al cuestionamiento las consecuencias que podría traer la persona que se atribuye títulos, cargos y estudios que no le corresponden. Bien dicen que la universidad no hace al alumno, pero ¿qué hay de aquellas personas deshonestas que recurren al plagio en su tesis sin imaginar las consecuencias que podrían traer posteriormente en su lugar de trabajo, luego de no culminar de forma positiva su estudio académico? Se conversó con diversos especialistas acerca de la importancia de culminar de forma positiva la carrera universitaria. En este punto, la supervisora de enfermería de la Clínica Angloamericana nos explica las graves consecuencias que podrían enfrentar los médicos al cometer una negligencia. Si en alguna institución de salud te aceptan con estudios no culminados, corres el riesgo de hacer un mal trabajo, puede ocasionar lo que son las malas praxis, errores en el diagnóstico con el paciente. Si el médico no hace una buena historia clínica, la enfermera no hace una buena valoración, no hace una buena planificación del proceso de atención para este paciente, y el paciente requiere del medicamento y uno se lo administra, este paciente puede terminar o en la unidad de cuidados intensivos o por último se puede morir. En el área de la psicología también se comprenden graves consecuencias en las personas si el profesional no está lo suficientemente preparado. ¿Cómo podría orientar ese psicólogo a sus pacientes si él no está preparado académicamente, que es la base, ¿no?, para poder orientar a otra persona, guiar a otra persona? No hablamos de objetos, no hablamos de cosas, hablamos de una persona, ¿no? Estamos tratando a la persona y como tal debería el profesional quien lo trate culminar toda su etapa académica de la manera correcta. Pablo Sadowski, dueño y director de la agencia de marketing Malcolm, es también el encargado de hacer la selección de los nuevos contratantes. Aquí explica algunos atributos y características importantes que toma en cuenta al momento de su selección. Hay dos aspectos fundamentales que siempre converso con todos los que posiblemente integren la agencia y sobre todo con los que están dentro de ella, ¿no? Esos dos aspectos es uno, el aspecto del talento, por llamarlo de alguna manera, el talento aptitudinal, no solamente teórica, sino sobre todo práctica, y también el otro aspecto súper importante para mí en toda esta experiencia que he tenido, no solamente en la agencia, sino anteriormente trabajando, y que creo que es fundamental, la parte humana o la parte, digamos, de los valores que se tiene, ¿no? Obtener un grado académico, por supuesto, permitirá siempre tener un abanico de oportunidades. Sin embargo, solo por situarnos en el rubro de salud, algunos centros médicos prefieren contratar a personas inexpertas, lo cual constituye en una grave falta.
Si tú quieres contratar a una enfermera con todos sus cartones en regla, todos sus títulos de bachiller, de licenciada y de especialista, esa enfermera te va a costar de repente 3 veces más de lo que te cueste una enfermera que solamente tiene bachiller. Y a una técnica tú le pagas pues la mitad o la tercera parte de lo que puede ganar una enfermera. Y sin embargo tienes a un profesional que lo único que le falta es sacar su licenciatura para poder ser enfermera. O sea, aquí hay mucho en juego de lo que es el costo del profesional, el costo persona frente al requerimiento que ellos quieren. También es importante que el profesional valore sus conocimientos y enseñanzas profesionales, independientemente de la universidad en la que se formó. Bueno, yo le recomendaría primero trabajar en su marca personal, poder destacar con su trabajo, con su buena actitud, poder de repente enumerar los logros que ha tenido, ya sea en su etapa universitaria y aún más si es que tiene la experiencia de prácticas, y así poco a poco ir ganándose su propio nombre dentro de ese mundo, ¿no? La suma de conocimientos siempre enriquecerá nuestro desempeño donde quiera que laboremos. Lo importante es tener siempre resultados positivos y eficientes. Y por supuesto que el caso de Pedro Castillo y el plagio de su tesis no fue ajeno a las parodias en TikTok, esta aplicación tan popular hoy en día donde diversos usuarios hicieron uso de su creatividad para abordar el tema de una forma cómica. Vamos a ver algunos de ellos. ¿Qué fue, mano? Mano. Está tranquilo, yo, causa. Plagio como cancha. Ahora dirán, no es plagio, es copia. Ya veo, ¿por qué quieres tu ingreso libre a la universidad? Pedro Castillo enviando tesis. Copiar y pegar. Alondrita, tengo que dejar aquí para la posteridad. Algo tengo que aportar yo y enviar. Cesarín ya está, consumado es. Plata como cancha, tesis como cancha, presidencia como cancha. Por un Perú para todos, no más pobres en un país rico. Palabra de maestra. Oh, no, 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 no. Todo esto nunca pasó, caballeros. Y no quiero nada de papeleo del asunto. Todo esto nunca pasó, caballeros. Y no quiero nada de papeleo del asunto. Bueno, eso ha sido todo por la jornada de hoy en Retina Informativa. Nos vemos mañana. Que tenga buen día.